Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Dreamweaver CC. En este capítulo vamos a explicar algunos tipos de documentos que vamos a poder crear en Dreamweaver. Como hemos visto ya nosotros, vamos a crear aquí un nuevo documento. Vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de documentos justamente aquí. Y como ya lo hemos visto también, cada uno de ellos pues bueno, ya tiene una forma de, digamos, de trabajar con un tipo de script, todo esto. Pero por ejemplo, vamos a crear este, ¿ok? Un HTML. Vamos a crear un otro nuevo documento. Vamos a ver un CSS, perdón, ¿ok? Y vamos a crear otro documento, ¿ok? Que va a ser por ejemplo, una JavaScript. Bien. Como vemos, cada uno de ellos, cuando nosotros creamos un documento, nos crea una serie de código, digamos, preestablecido de él, ¿ok? Por ejemplo, nosotros cuando creamos este CSS, nos manda este código en el cual, digamos, es con el que se abre justamente el inicio, digamos, del código, el documento CSS, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, lo queremos, bueno, más bien, si nosotros queremos saber qué tipo de documento es, vemos que efectivamente aquí nos crea digamos, este texto en el cual nos indica el tipo de documento. Lo vamos a ver también aquí con este HTML y, por ejemplo, con JavaScript. Bien, vamos a encontrar que, por ejemplo, en algunos, este texto, digamos que es el que describe el texto, el tipo de documento, perdón, está acompañado, por ejemplo, o se inicia y se cierra con algún tipo de texto. En este caso, por ejemplo, con una diagonal y un asterisco, que es con el cual vamos a utilizar para, digamos, comentar un documento. En este caso, el CSS. ¿Y cómo es que funciona un comentario? Pues básicamente un comentario es algo que el programa o digamos, el intérprete, que en este caso es el explorador, no lo va a leer, ¿sí? Es decir, no lo va a presentar en pantalla, ¿ok? Solamente nos sirve para que aquellos que accedamos al documento, en este caso el HTML, podamos saber ciertas cosas con respecto al código, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de JavaScript se utilizan, por ejemplo, dos diagonales, ¿ok? Ahora bien, vamos a crear otro más que se llame, por ejemplo, vamos a hacer un PHP. Vamos a ver qué es lo que sucede con el PHP. Lo vemos y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algo interesante, que en el PHP y en el HTML son exactamente iguales. Tenemos exactamente el mismo código, tanto en uno como en otro. Bueno, ¿qué es lo que lo diferencia entonces entre un documento HTML y un PHP? Para poder nosotros saber la diferencia tenemos que vamos a darlo guardar, save, ok. Lo vamos a guardarlo así, ok. Y vemos que nos crea justamente un documento, en este caso no le puse nombre, tipo con extensión PHP. Si a esto yo le guardo, vamos a darle guardar, ¿dónde está? Me le da una extensión HTML, ok, vamos a darle guardar así. Evidentemente vemos que, a pesar de que son los mismos documentos los dos, en cuanto a código, uno es PHP y otro es HTML, ok. Bien, ¿qué diferencia entonces está? Aparte de la extensión, vamos a encontrar que, por ejemplo, el PHP está dentro de un lenguaje HTML, pero que nosotros, cuando hacemos una extensión PHP, la vamos a poder incrustar código PHP dentro del HTML. ¿Y cómo es que nosotros vamos a incrustar, digamos, código en PHP? Vámonos, por ejemplo, aquí en body, vamos a ponerle aquí código, ok, y vamos a ponerle el símbolo de mayor que, bueno, menor que, y después un signo de interrogación, la apertura de interrogación. Con esto estamos iniciando justamente el inicio del lenguaje PHP. Lo podemos hacer nada más de esta manera, o lo podemos poner aparte del PHP. En cualquiera de los dos casos puede funcionar, ok. Y después, digamos, nosotros para poder terminar digamos, de escribir código PHP, lo que tenemos que hacer es nuevamente poner el signo de interrogación, ok, y el signo, digamos, de menor que, o, bueno, más bien mayor que, ok, el otro es menor que y este es mayor que. Con esto, todo lo que tengamos dentro, entre medio de estos dos, va a ser código PHP, ok. Evidentemente, digamos, en un documento HTML lo podríamos escribir, pero no lo va a detectar. Para esto vamos a hacer una prueba. Vamos aquí nuevamente a body, ok, lo escribimos, por ejemplo, abrimos el menor que, signo de interrogación, y vemos que no nos lo manda en rojo, a diferencia de aquí, ok. Incluso vamos a ponerle PHP y no lo identifica como un lenguaje PHP, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenemos esta extensión que sí la tiene este documento PHP. Entonces, así es. Esto es básicamente la diferencia entre uno y otro. En un documento en PHP se escribe con HTML, pero se sabe que dentro de él va a tener este código PHP.
Así también, por ejemplo, si nosotros nos damos aquí crear nuevo y podemos crear también documentos XML. Vamos a darle a crear. Evidentemente aquí el XML inicia con este símbolo, ¿ok? En el cual yo voy a poder escribir. Nos dice que es un documento XML versión 1.0, ¿ok? Nosotros vamos a poder cambiar con una codificación UTF de 8, ¿ok? Y a partir de este momento podemos empezar a escribir, por ejemplo, la forma como nosotros vamos a, digamos, a escribir código, ¿ok? Automáticamente me detecta el cierre del código, digamos del data, que es con el cual iniciamos en XML, y pues bueno, ya nos estamos aquí cerrando la etiqueta. Esta es una de las ayudas que habíamos comentado, que tenemos justamente ayudas en cuanto a código que nos ofrece Dreamweaver. Así también nosotros vamos a poder crear adicional a esos códigos. Vamos nuevamente a nuevo, vamos a encontrar plantillas, de HTML y de PHP. ¿Qué diferencia hay de una plantilla HTML o PHP con respecto a una página normal de HTML o un PHP? Vamos a darle crear y vamos a encontrar que la diferencia es de que nos crea este código, ¿sí? Bueno, vamos a quitar esto de PHP, ¿ok? Nos crea el código, pero le agrega justamente este texto, ¿ok? Igual aquí, que me está indicando, o más bien que le está indicando al programa que lo interprete como un template, como una plantilla, ¿ok? Y el programa como tal lo identifica como tal y lo va a tratar como una plantilla, que esos documentos no lo tienen. Si nosotros creamos, por ejemplo, también una plantilla en PHP, vamos a ver que también tenemos justamente este mismo texto, ¿ok? Que evidentemente está en verde, no es un texto, digamos, un comentario, sino que es realmente código que Dreamweaver lo va a entender que lo debe de tratar este documento como una plantilla. Ahora bien, hay que saber identificar o saber diferenciar entre este tipo de lenguaje y un comentario normal. Este es un comentario que, digamos, a nivel el navegador, digamos, no lo va a escribir en pantalla, es decir, no lo va a detectar como un lenguaje, como un código que tenga que interpretar en pantalla. Pero Dreamweaver sí lo va a entender, lo va a buscar y va con esta información. Al momento que nosotros creamos, por ejemplo, un nuevo documento, si nos vamos aquí a plantillas y lo guardamos con estos, aquí me va a aparecer esta plantilla, ¿ok? Entonces es un código que a nivel de explorador lo va a entender como un comentario, es decir, que no lo va a expresar o no va a presentar o imprimir en pantalla, pero a nivel Dreamweaver sí lo va a buscar este código para poder identificarlo como una plantilla y poderlo tratar como tal, y que lo pueda ofrecer justamente en esta opción, ¿ok? Ese mismo motivo es por el cual, si nos vamos a darle a cancelar, si nos vamos por ejemplo aquí en la plantilla de PHP, teníamos también justamente el mismo código, el mismo comentario, ¿ok? No se ve ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque esto es un código que lo vamos a utilizar básicamente para que Dreamweaver lo identifique como una plantilla, ¿ok? A su vez, por ejemplo, si nos vamos nuevamente a crear uno nuevo, si nos vemos aquí tenemos digamos un elemento de biblioteca que podemos poder crear. ¿Qué tenemos con qué diferencia hay que aquí vamos a tener otro tipo de codificación? Vemos que tenemos un meta, que tiene el tipo de HTTP, el tipo de contenido, y ya después viene justamente el tipo de, digamos, de charset y de texto, que va a ser en HTML. Aquí también funciona un poco para hacer, digamos, elementos generalizados en diferentes documentos. Es decir, que si nosotros creamos un documento con este código, todos los documentos que llamen hacia van a recibir ese mismo cambio. Algo no parecido, pero digamos que tiene ciertas semejanzas con lo que sería una plantilla, ¿ok? Después lo vamos a explicar a detalle justamente esto. Y bueno, de momento sería todo con respecto a cómo crear otros tipos de documentos y las diferencias en cuanto a cómo iniciar cada uno de ellos, el código que ya viene incluido entre cada uno de ellos, que lo hemos visto justamente aquí, y cómo hacer sus comentarios, ¿ok? Los invito a que sigan viendo este curso de Dreamweaver. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Les dejo aquí otros vínculos de otros cursos, principalmente otras páginas con otros cursos. Si les interesa, les recomiendo mucho que los vean, que los revisen y que se suscriban. Y pues bueno, de momento sería todo y hasta la próxima.